saludo a la comunidad. Me gustaría que mi nombre permaneciera anónimo, o que solo se refirieran a mí como el Sargento Cuervo. Yo soy del Estado de México. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Aclaro que antes de vivir lo que estoy por narrarles, jamás le di mucha importancia a la famosa Llorona. Para mí no era un tema que pudiera levantar miedo. Los motivos por los cuales deseo que mi relato sea anónimo es porque son temas que el ejército no da fe y los mantiene en confidencialidad. Lo que nos pasó hasta la fecha no le he encontrado ninguna respuesta o explicación lógica. Ahora, cada que se me hace mención de la Llorona, se me ponen los pelos de punta. Era el año 2014. En aquel tiempo yo tenía no más de 2 años de haber ingresado al ejército mexicano. Como la mayoría de los batallones de infantería, nos tocaba llevar a cabo operaciones de erradicación de enervantes. En aquel entonces el operativo ocurrió en el estado de Guerrero, específicamente en la sierra, en un municipio muy retirado, un pueblo muy frío de un clima húmedo que, por ser parte de la montaña, es un lugar de muchos bosques, donde nuestra base estaba por lo menos 1 hora del poblado más cercano. Éramos aproximadamente 30 elementos divididos en 3 pelotones. Por seguridad, un pelotón montaba una guardia alrededor del destacamento, rolándonos los turnos. Pues mientras 2 pelotones salían a destrucción de plantíos, el tercero se encargaba de la seguridad. Al ser un destacamento alejado, no contábamos con electricidad. Prácticamente estábamos en medio de la nada o en el interior del bosque. Un día eran cerca de las 2 de la madrugada. Apenas estábamos descansando después de una larga jornada. La noche se sentía fría. Había mucha neblina, cuando de pronto un vigilante gritó: ¡Alerta! Despertamos de inmediato. Pensamos que podría ser un batallón de asalto que nos podría tomar desprevenidos. Sin embargo, no habían pasado más de unos minutos cuando escuchamos el primer lamento. Un lamento de dolor profundo que de inmediato me heló la sangre. Salimos todos armados, espantados, sin saber qué hacer y sin saber de dónde había salido aquel escalofriante sonido. Los vigilantes también se reunieron con el pelotón, abandonando los puestos. El oficial comandante del destacamento era un teniente joven, no mayor a 30 años de edad, amigable y con mucho valor. Salió de su casa de campaña y nos trató de calmar. Tranquilos, no pasa nada. Ahorita nos va a conocer esa chingadera. A pesar de estar armados y con todo el entrenamiento de combate, algunos de los compañeros se veían con el rostro desencajado. Otros parecían tener miedo. El silencio se apoderó del campamento. Por un momento, lo único que se podía escuchar eran las respiraciones y los latidos del corazón de los miembros del batallón. No pasó mucho cuando escuchamos un segundo lamento más largo y aún más cerca. Aquel alarido escalofriante me erizó la piel, al mismo tiempo que hacía que un aire helado pasara por el lugar. El teniente salió corriendo gritando: ¡Vamos! ¡Ahí está! Todos nos quedamos sorprendidos por la decisión, mientras él corría en dirección al bosque. Aquella acción fue tan inesperada que nos quedamos en shock y miedo, preocupados por el oficial. Salimos tras de él, pero no supimos cómo ni en qué momento le perdimos el rastro, al mismo tiempo que los lamentos se pronunciaron más seguidos. Y ahora se escuchaba como si provinieran de diferentes direcciones, como si eso nos quisiera confundir.
Las hojas de los árboles se agitaban y el viento retumbaba entre las ramas. Ambos sargentos notaron la tensión en el ambiente y nos gritaron: «¡Tranquilos! ¡No pasa nada!». No sabíamos qué hacer. Estábamos aterrados. Al no encontrar al teniente, los sargentos decidieron regresar a la base. Confundidos y llenos de incertidumbre, escuchamos cómo poco a poco el sonido del viento se calmaba y los lamentos se habían dejado de escuchar casi por completo. Ya habían pasado algunos minutos desde que escuchamos el último y regresamos al campamento con bastante temor y cautela. Ya en el destacamento, un frío profundo invadió el lugar. En ese momento todos nos quedamos en alerta por el miedo, pero más que otra cosa, preocupados porque el oficial no regresaba. Para ese entonces ya habían transcurrido más de 20 minutos desde que habíamos vuelto. Sin duda alguna el ambiente se sentía tan tenso y preocupante que podrías haber cortado el temor con un cuchillo. Aún después de toda la preparación psicológica a la que te enfrentas, puede no ser suficiente cuando estás de verdad en una situación así. De repente, uno de los vigilantes gritó: «¡Ahí viene el teniente!». Todos volteamos con un gran alivio en dirección al puesto de vigía donde se había escuchado, pero algo no estaba bien. El teniente surgió de entre los árboles con una mirada ida, pálido, mudo, sosteniendo su arma con una mano, casi arrastrándola. Los sargentos lo abordaron y empezaron a cuestionarlo para saber si estaba bien. El teniente no dijo nada, solo se sentó en una piedra, mirando a la nada. Los sargentos preocupados le quitaron el arma y el doctor del batallón lo revisó sin obtener ninguna respuesta. Su pulso era débil y su respiración era muy lenta, casi apagada. Los sargentos no daban crédito a lo que estaba pasando. En los años que habían estado junto a él nunca lo habían visto de esa forma. De inmediato decidieron informar, así que acudieron al miembro del batallón conocido como el Transmisiones, que es el que se encarga de las comunicaciones por radio, celular o satélite para que levantara el reporte de la situación. El Transmisiones se comunicó con nuestro puesto de mando informando con detalle lo sucedido, pidiendo que el oficial fuera evacuado por el personal médico, ya que su condición no se veía para nada favorable. Por alguna extraña razón nos creyeron y a primera hora por la mañana llegó el apoyo. Lo extraño fue que no había sido solamente el cuerpo médico quien acudió al apoyo. El comandante del batallón, quien estaba por encima del teniente, llegó al campamento para que se le explicara de la situación más a detalle. Nos entrevistó a todos y cada uno de los miembros del pelotón, y aún así, cuando llegó al oficial, este no respondía. Su salud parecía ir en descenso cada vez peor. Al ver esto, el comandante tajantemente nos dijo que jamás se comentaría nada, que ahí no había pasado nada, que todo lo que sea que hayamos creído pasar la noche anterior era solamente algo que la mente nos había jugado. De inmediato ordenó reubicarnos, y para esa misma tarde llegó un equipo que nos reemplazó en el puesto, obligando a que nosotros regresáramos al cuartel. No sabemos qué fue lo que vio el teniente en aquella oscura noche, pero fuera lo que fuera, provocó que jamás regresara en sí. Tiempo después supimos que lo internaron en el psiquiatra militar, que su condición iba empeorando. Ya no comía, no hablaba más desde aquel incidente de aquella noche con los lamentos escalofriantes, donde aquellos 20 minutos en el bosque fueron eternos. Los únicos que se comunicaron con la familia del teniente después de aquel incidente extraño fueron los sargentos. Desconozco qué fue la orden que les hizo el coronel, o qué fue lo que le hicieron creer a la familia del teniente, pues, aún después de un tiempo, el oficial falleció. Los mismos sargentos del pelotón fueron los únicos a los que se les permitió acudir a su funeral. Sin embargo, cuando ellos volvieron, comentaron que ese día se sentía un ambiente muy pesado, extremadamente frío, triste, con una lúgubre sensación que te abrumaba simplemente al estar ahí.
cuentan que la expresión del rostro del oficial al estar en su caja era de intranquilidad, de miedo. Así por lo menos lo describieron los sargentos. Creo que hay cosas que no se pueden combatir con armas, cosas más allá de nuestra comprensión. Por el momento mis misiones han sido algo diferentes a la que ocurrió aquella noche, pero no quisiera volver a escuchar aquella cosa. Por ahora, solo me queda creer en eso. Y de verdad, pido en que el alma del teniente pueda descansar. Gracias por compartir la historia. Y así llegamos al final de este relato. Sin duda alguna, los miembros del ejército mexicano o de alguna otra nacionalidad podrían contar vivencias a las que no podríamos explicar concretamente. ¿Qué crees tú que haya sido lo que hizo que el teniente perdiera la cordura? Haznoslo saber en los comentarios. O igualmente solamente dinos sobre qué te gustaría escuchar los relatos o qué te pareció. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayendo más historias a todas las plataformas. Te invito a que nos hagas llegar tus propias vivencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Le agradezco a toda la comunidad que nos sigue apoyando en las plataformas. Ojalá podamos seguir trayendo más contenido para todos ustedes, a los que igualmente podamos ser de su agrado. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.